Primero agradecer a la Sociedad Extremeña de Historia y en particular a Felipe Lorenzana por permitirme presentar mi comunicación. Segundo, agradecer la presencia de los asistentes. Yo lo primero que deseo hacer es una advertencia. Bueno, yo soy un aficionado a la climatología. No tengo ningún conflicto de interés con el tema que voy a tratar. Afirmo que las temperaturas han aumentado desde la época preindustrial hasta nuestros días, en concreto 0,87 grados. Por lo tanto, no soy negacionista en ese sentido. También afirmo que la concentración de ciertos gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado desde la época preindustrial hasta nuestros días. Tampoco soy negacionista en ese aspecto. Afirmo que el ser humano está contaminando aire, mares, ríos, suelos y que su actividad está produciendo deforestación, extinción de especies y seguramente alguna acción sobre el clima también está afectando en la acción humana. Si nos acercamos a ciertas titulares, ciertas noticias que podemos ver en los periódicos, podemos ver la humanidad ha causado daños irreversibles, cambio climático traerá menos lluvias y alza de las temperaturas, es irreversible, la crisis climática se agudiza, alerta roja, es indiscutible, el cambio climático en España, en 3,5 grados más, sequía y fuego. También si nos acercamos a ciertas declaraciones de políticos, tenemos, por ejemplo, Pedro Sánchez. El cambio climático mata y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas. Greta Thunberg, la activista sueca. No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico, quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días. Zapatero, el cambio climático es mucho más devastador que la crisis. Televisión Española, la temperatura del planeta subirá 1,3 grados. La cadena SER, la temperatura subirá 3 grados. ¿Qué podemos ver en estas declaraciones, en estas noticias, en estos titulares? Yo al menos veo alarmismo, sensacionalismo, extremismo, histeria colectiva, apocalipsis. Vamos a morir todos. Y también veo una certeza y una seguridad de que estos hechos se van a producir. ¿Qué es la teoría del cambio climático antropogénico que la tenemos hasta en la sopa? Era una teoría climática, se ha convertido en una especie de moralidad. De hecho, para algunos, como para mí, es una creencia de que el aumento de la temperatura media, que como he dicho es verdad, ha aumentado la temperatura media desde la época preindustrial hasta nuestros días, es debido y solo debido, esto es muy importante, es debido y solo debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, originado por la acción humana, por las actividades humanas, como puede ser la quema de combustibles fósiles o la agricultura, etc. Si yo os hiciera aquí a los presentes, no tengo mucho tiempo, una especie de control o de evaluación de vuestro conocimiento del cambio climático y por ejemplo, os preguntara, para vosotros, ¿qué gas de la atmósfera de la Tierra pensáis que produce mayor efecto invernadero? Según veis en las noticias, en los titulares. ¿Alguien me lo podría decir? Yo creo que todos pensaríamos que el CO2, ¿no? Yo creo que el CO2 es un gas que está en boga, que CO2 por aquí, CO2 por acá. Si yo os preguntara, en cuanto al clima de la Tierra, en la actualidad estamos en una época fría o cálida. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que todos pensaríamos que estamos en una época cálida, ¿no? Según las noticias, según lo ha dicho la tele, ¿no? Como se solía decir. Otra pregunta. Por ejemplo, en la actualidad se está derritiendo el hielo de la Antártida. ¿Qué pensáis sobre eso? Yo creo que sí, ¿no? Según se puede desprender de las noticias y de las redes sociales, se está derritiendo el hielo de la Antártida. ¿Qué dice el IPCC? Vamos a ver. El IPCC. ¿Qué es el IPCC? El IPCC es el panel gubernamental del cambio climático de la ONU. Es un organismo político, por lo tanto sus conclusiones son políticas. El propio IPCC en sus informes habla de que el cambio climático a futuro es un hecho probabilístico. Podéis asomaros a cualquier informe por ejemplo y habla de es probable que a finales del siglo XXI la temperatura global de la superficie sea superior a 1,5 grados. De hecho, tiene probabilidades en porcentaje y los tiene así establecidas el propio informe. Es decir, para el IPCC el cambio climático a futuro es un hecho probabilístico, no es un hecho cierto. Si ahora vamos a intentar solucionar esas 3 preguntas siempre que os he hecho. A la primera que os he dicho, que es ¿qué gas de la atmósfera de la Tierra produce un mayor efecto invernadero? Todos hubiéramos contestado, si se lo hubiéramos preguntado a cualquier persona, el CO2. Pues tengo que decir que el gas que produce un mayor efecto invernadero no es el CO2, es el vapor de agua. Siento decíroslo, pero no lo digo yo. Ahí tenéis 3 referencias de meteorólogos, de libros de climatología, que hablan que el gas, el vapor de agua, es el que más efecto invernadero produce, hasta en un 80%.
A la segunda pregunta que os he planteado, ¿estamos en una época fría o estamos en una época cálida? Estos son los datos de olas de calor en España de los últimos 50 años. Y efectivamente han aumentado las olas de calor. De hecho, es lo primero que he dicho, ha aumentado la temperatura desde la época preindustrial. Pero si vamos más atrás en el tiempo, la línea roja es la que muestra la temperatura desde hace unos 600 millones de años hasta nuestros días. Como veis, hace 500 o 600 millones de años estábamos a 22 grados. Ahora, actualmente, la temperatura media de la Tierra son 15, para que vosotros os hagáis una idea. Hace 500 millones de años eran 22. Luego bajó entre el Ordovícico y Silúrico a unos 12. Luego volvió a subir. Volvió a bajar. Y nosotros estamos aquí. Estamos a 15 grados de temperatura. Por lo tanto, lo siento comunicaros que estamos en una época fría del planeta, climatológicamente y geológicamente hablando. Estamos en una época fría, concretamente en una época fría interglacial. A la tercera pregunta que os planteé, solo por curiosidad, de si el hielo de la Antártida se está derritiendo, en el libro de Olcina, que estuve ayer dando aquí una conferencia, Tratado de Climatología, él mismo dice que el hielo de la Antártida está aumentando en nuestros días. Es cierto, yo tampoco soy negacionista en ese sentido, que el hielo ártico del Polo Norte o muchos glaciares están desapareciendo por ese aumento de temperatura. Pero todos hubiéramos contestado, según vemos las noticias o escuchamos a los políticos, que se está derritiendo todo tipo de hielo. Mirad, este gráfico es muy interesante. Este gráfico muestra las emisiones de CO2 humano, las emisiones de CO2 humano desde la época preindustrial hasta nuestros días, desde 1750. Mirad lo que pasaba en la primera parte del siglo XX, desde 1900 a 1950. Las emisiones humanas eran muy pequeñas porque el mundo no estaba industrializado todavía. En cambio, tras la Segunda Guerra Mundial se produjo, y aquí tenemos historiadores que pueden hablar de ello, el llamado boom económico tras la posguerra, y las emisiones de CO2 a la atmósfera, debido a las actividades humanas, aumentaron exponencialmente. Yo creo que es algo en lo que estamos de acuerdo. Si comparamos esta gráfica con la gráfica de cómo ha subido esos 0,87 grados desde la época preindustrial hasta nuestros días, podemos observar que desde 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial es cuando se ha producido el mayor aumento de temperatura, justo cuando las emisiones humanas eran ínfimas, porque el mundo no estaba industrializado todavía. En cambio, tras la Segunda Guerra Mundial, incluso la temperatura bajó justo cuando las emisiones humanas, debido al consumo de masa y a la fabricación en masa, aumentaron. Disminuyó la temperatura. De hecho, podéis buscarlo, hay varias revistas y varios científicos que creían que lo que se acercaba era una época glacial. Es cierto también que desde la crisis del petróleo en 1973 volvió a aumentar esa temperatura. Seguramente el ser humano tenga que ver algo en ello. Pero esa gráfica no concuerda con las emisiones humanas que hemos visto antes. Hay algo raro. Este señor, este es Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos y fue el que presentó ante el gran público esa supuesta relación entre el CO2 y el aumento de temperatura, ¿vale? Tiene un documental que se llama Una verdad incómoda, también un libro que os recomiendo que veáis, y fue la primera persona, fue un ídolo de masas, cobra $200.000 por cada conferencia para decirnos que vamos a morir todos y viaja en jet privado, por si lo queréis contratar, ¿vale? Fue el primero, ya os digo, que empezó con todo este tema. Pero mirad esta gráfica. Esta gráfica nos da la temperatura y el CO2 de la atmósfera hace 237.000 años. Como podéis ver, la temperatura es la primera que aumenta y luego le sigue el CO2. De hecho, en los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, la temperatura de la Tierra nunca ha dependido del CO2 de la atmósfera. Es más, ha sido al contrario, aumentada la temperatura y luego, entre unos 500 o 800 años, le seguía la concentración de CO2. Pero ahora nos dicen que es el CO2 y solo el CO2 humano el que está aumentando esta temperatura. No nos hablan del CO2 que emiten los océanos, los volcanes, la materia orgánica en descomposición, los demás seres vivos. No, el CO2 que emitís vosotros. Y yo también, claro. ¿A qué os suena todo esto? A mí, por lo menos, a mí y a algunos como yo, a los que llaman negacionistas, a mí me suena a esto.
me suena a religión, me suena a dogma, me suena a fe, me suena a moralidad. De hecho, la teoría del cambio climático antropogénico tiene exactamente la misma estructura que la Iglesia Católica y Apostólica, la misma. Tiene a su Dios, que es Al Gore, del que hemos hablado ya, tiene a su Virgen, que es la activista y virginal sueca Greta Thunberg, tiene a los pecadores, que somos todos nosotros. ¿Cuál es nuestro pecado? Emitir CO2 con nuestros coches de combustión, con nuestra calefacción, con nuestras fábricas. También está el pecado de la blasfemia, que es el que estoy comentando yo ahora mismo. Yo estoy blasfemando ante esta religión. Tiene su cúpula eclesial, que es el IPCC, que es el panel gubernamental del cambio climático. Tiene sus concilios, como había el Concilio Vaticano I, II o el de Nicea, que fue el primero. Se llaman conferencias de partes, se celebran cada año. Este año será en Brasil, en Belén. 70.000 personas van cada año en aviones contaminando a estas reuniones, a estos concilios. Tiene sus evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas de esta nueva religión? Aquellos científicos que no dudaron, repito, que no dudaron en mentir, sino buscar en vuestro buscador Climagate o Climagate, no dudaron en mentir en sus artículos científicos para asociar el CO2 humano al calentamiento, que es real. Ahí tenéis a tres, tenéis a Hughes, tenéis a Mann, por supuesto esta religión tiene su mandamiento del cual hemos hablado, del cual él dice que el aumento de la temperatura es debido, y solo debido, a la acción humana, a los gases de efecto invernadero que produce el ser humano. Por supuesto tiene sus apóstoles, no hay religión sin apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Pues políticos como Zapatero, Pedro Sánchez, Merkel, Obama, el Papa Francisco, millonarios como Bill Gates o Elon Musk. Tienen sus libros sagrados y sus catecismos. Por ejemplo, hemos hablado ya de Una verdad incómoda de Al Gore, que tiene un libro. Tiene el libro, por ejemplo, la activista sueca Greta Thunberg, que se llama el libro del clima, en los cuales, por supuesto, nos habla del apocalipsis. Tiene sus dogmas, esta religión también tiene sus dogmas y tiene sus indulgencias, como pasaba en la Edad Media con la Iglesia Católica. Aquel país que quiere contaminar más pagando puede contaminar, porque hay un mercado del carbono, no sé si lo sabéis. El que quiera contaminar más pagando puede contaminar más. Y tiene la culpa en la confesión. Si vosotros queréis saber cuán culpables sois en vuestros pecados carboníferos, podríamos decir, podéis ver en cualquier buscador vuestra huella de carbono y os la calcula. ¿Sabes? Puede decir, oye, pues eres muy pecador, y así te entra hasta ecoansiedad, que hay gente que ya se está tratando psicológicamente por la ecoansiedad, como había el temor de Dios antiguamente. Por supuesto, yo soy hereje, pero no hay herejes sin inquisidores, y si no hay inquisidores sin herejes. Los inquisidores actuales utilizan como púlpitos pues, las redes sociales y ciertas cadenas de televisión, ¿vale? También hay limosnas, limosnas las pagamos todos los días que vamos a llenar el coche de combustible, pagamos un 20%, 21% de lo que se llama impuesto de hidrocarburos, que es un impuesto solamente por el tema del CO2, o sea que también estamos pagando limosnas a esta religión. Y tiene, como he dicho antes, herejes y profecías, ¿vale? Herejes, por ejemplo, ¿cómo se presentan los herejes? A los herejes se les presenta así, a los negacionistas se nos presenta así. Somos peligrosos, se nos caricaturiza y se nos ridiculiza. Todos somos Donald Trump, Miguel Bosé, el primo de Rajoy, que por cierto es catedrático, no sé si los que lo critican son catedráticos también, ¿vale? El grupo de los espartanos que se disfrazan, o sea, nos ridiculizan a los que somos escépticos en todo este tema. Pero nunca se habla de estos herejes, nunca se habla de John Clauser, que es premio Nobel de Física en el 22 y está en contra de esta religión, de Ivar Gabriel, que también es premio Nobel de Física en el 73. De eso no se habla de Richard Lisen, de Stephen Kooning, de William Harper, de Nick Savit. Todos ellos son catedráticos de universidades prestigiosas como el MIT, como Princeton, ¿vale? Y no sé, deben estar locos o quieren destruir sus carreras, porque hablan mal de esta teoría. Pero esto no lo encontraréis en la televisión, no se habla de ellos en la televisión. Aquí tenemos más, mira, tenemos a Patrick Moore. Patrick Moore es cofundador de Greenpeace y está en contra de esto. Pero no lo escucharéis, solo escucharéis Miguel Bosé. Me parece perfecto. También tenemos herejes españoles, Tenemos a José Ramón Arévalo Sierra, que es catedrático en la Universidad de La Laguna, Alfonso Tarancón, que es catedrático de Física Teórica en la Universidad de Zaragoza. Teníamos al fallecido Antón Uriarte Cantoya, que fue catedrático de Geografía Física en la Universidad del País Vasco. Tenemos a Enrique Ortega Giranés, que es un geólogo que tiene un libro que os recomiendo, que se llama Cambios Climáticos, y del cual se aprende. Hemos hablado que tiene sus profecías esta religión, por supuesto profecías no cumplidas. Ahí tenemos al que fue Premio Nacional de Investigación en el 2007, que dijo, veremos el Ártico sin hielo en el 20, no ha pasado. No contento con eso, al año siguiente dijo lo mismo, que no íbamos a tener hielo en el Ártico en el 15, tampoco pasó.
Ahí tenemos otra profecía no cumplida de esta religión. Esto es uno de los informes del IPCC. Dice que el Himalaya no tendrá hielo en el año 2035. Eso no tiene visos de pasar. Esta profecía me encanta. Es de la revista alemana Der Spiegel. A la izquierda podéis ver una portada que sacó en el 86 diciendo la catástrofe climática, y se ve la catedral de Colonia inundada por el río Rin. Pero no, como no pasó, no contentos con eso, en la derecha lo sacaron en el año 22, ya diciendo sálvate si puedes. La misma catedral de Colonia inundada por el río Rin. Tampoco ha pasado. Bueno, yo supongo que esto es como cuando juntas 100 monos con máquinas de escribir, escribiendo. A lo mejor al final te van a escribir la mejor novela del mundo, pero de momento no ha pasado. Más profecías. Esta también es buena. A la izquierda, la crónica del mundo del año 2001 decía: en el 2020 el Mediterráneo está sin playas, en el norte de España está salpicado de palmeras y la gente no lleva abrigo en invierno. Tampoco ha pasado. La de la derecha es una profecía de uno de los libros de esta religión, del propio Al Gore, de Una verdad incómoda. Dice: Thompson predice que de aquí a 10 años ya no tendremos nieves en el Kilimanjaro. Es decir, en el 2017 no iba a haber hielo en el Kilimanjaro. Yo hace 2 fines de semana que no voy al Kilimanjaro, pero sigue teniendo hielo. A lo mejor se cumple en un día. Es decir, si la teoría del cambio climático antropogénico no es una religión, que venga Dios y lo vea. Para terminar ya, 2 cositas. Primero, se ha dicho muchas cosas sobre la Dana. El barranco de Pollo en 1776 pasó exactamente lo mismo que hace un año. Otra riada, murieron decenas de personas ahogadas. ¿Cuántos coches había en 1776? ¿Cuántas fábricas? ¿Cuánto CO2 emitía el ser humano en 1776? Yo supongo que si tú permites que la gente viva en los arroyos, más tarde o más temprano se los llevará una riada. Igual que si permites que la gente viva en la ladera de un volcán, más tarde o más temprano una erupción se llevará a sus casas. O si permites que la gente viva en casas no preparadas en una zona sísmica como en Lorca, pues más tarde o más temprano habrá un terremoto y caerá a sus casas. Achacar esto al cambio climático y no a la ineptitud de muchos políticos. Yo me acuerdo que tenía un profesor que decía: no existen las catástrofes naturales, lo que existen son los asentamientos catastróficos. De eso tampoco escucharéis nada. Y para terminar, mirad, aquí tengo el informe de la EMET de la Dana de Valencia. El día antes, la EMET, dijo que iban a caer 180 litros. Cayeron 700. Lo digo para aquellos que están modelizando el clima a 75 años vista. Nos están diciendo que en el 2100 va a hacer 1,5, 3,4, no sé cuántos grados más, no lo sabemos. Así que nada, muchísimas gracias. Leed. No hagáis caso a los políticos y viva el espíritu crítico. Muchas gracias. Ahora vamos a disfrutar de las palabras de doña Miren Gardoque Iturriarte, graduada en Historia del Arte y Patrimonio Artístico, máster en Investigación de Humanidades, pero para mí lo más interesante es el premio a los jóvenes investigadores de la Fundación Javier Salas. Y está especializada en, como es su tesis, en literatura de viajes. Su tesis ha sido dirigida por una buena profesora de la Universidad de Extremadura, doña Pilar Mogollón, y tiene diferentes artículos sobre viajes. El viaje es una manera también de conocer el clima, porque son personas que vienen de un sitio a otro y disfrutan de no solo de una naturaleza diferente, sino también de un clima diferente. Su comunicación será Entre soles ardientes y tierras agrestes, Extremadura en las miradas extranjeras de europeos en la Edad Moderna. Les ruego, por favor, que también intente ser lo más concisa posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a la Sociedad Extremeña de Historia este foro que crean, así como que hayan incluido esta comunicación en su programa. Les voy a hablar de literatura de viajes en la Edad Moderna en Extremadura y sobre clima. El estudio de los relatos de viajeros europeos que recorrieron Extremadura durante la Edad Moderna ofrece una oportunidad para reconstruir los itinerarios y las experiencias de estos visitantes, también la percepción cultural y paisajística de una región en un marco temporal amplio. La literatura de viajes constituye un instrumento privilegiado para analizar cómo se configuró la imagen de un territorio a través de una mirada externa, permitiendo comprender tanto la naturaleza de los viajes como la evolución del interés por los aspectos climatológicos, paisajísticos o patrimoniales. Esta propuesta, por tanto, se centra en la valoración de los elementos históricos, paisajísticos y climatológicos de Extremadura a partir de los relatos de 8 viajeros europeos, desde los peregrinos medievales hasta los ilustrados del siglo XVIII.
Veremos algunas citas de Múnzer en 1495, en el siglo XVI, de Gaspar Barreiros en 1546 y de Enrique Koch en 1580. En el siglo XVII veremos a Cosme III de Medici en 1669 y Alfred Houvin en 1672. En el siglo XVIII tenemos a Etienne de Siluete en 1729, a William Bowles en 1752 y a Josep Baretti en 1760. El análisis de los relatos evidencia la importancia que los viajeros otorgaban a la descripción del itinerario y al entorno natural. Los relatos medievales principalmente se centran en la descripción de enclaves religiosos y en la función espiritual del viaje, mientras que los humanistas o renacentistas introducen elementos más observacionales y eruditos, incluyendo referencias a la agricultura o elementos como las costumbres locales. En el siglo XVII se aporta una mirada aristocrática que enfatiza la relación entre paisaje y el estatus social, prestando atención también a la monumentalidad urbana y a las costumbres locales. Los viajeros del siglo XVIII desarrollan un enfoque más sistemático, incorporando datos sobre climatología, flora o fauna, ofreciendo comparaciones entre regiones. Y este tipo de narrativa anticipa los modernos estudios de geografía y climatología, evidenciando así un interés científico junto a la contemplación estética. Pasaremos viendo en el siglo XV algunas de las impresiones de Múnzer, ya que su obra, fruto del viaje que realizó por la península, se caracteriza por su objetividad y por ser lo suficientemente conocida por los ilustrados posteriores como para considerar su debido estudio como fuente histórica. Además, en el texto, Múnzer realiza alabanzas al hombre renacentista que anticipa. Dice que se despliegan las humanidades en toda España y amanecía entonces una nueva era. Dice que tras cabalgar 7 días por altísimas montañas llegaron a Guadalupe. La ubicación del monasterio estaba en unas escarpadas montañas y dice que yendo de Sevilla a Salamanca se presentan altísimas montañas de 7 o 8 leguas de longitud, guarida de fieras, con valles abruptos, llenas de precipicios, y en el centro del círculo, junto al pequeño río Guadalupejo, está este monasterio. Actualmente el río Guadalupejo está considerado como un corredor ecológico de la biodiversidad en el Geoparque de la UNESCO Villuercas, Ibores y Jara. Destacan los manantiales y la abundancia de vegetación y frutos. Compara el clima templado del invierno con la primavera en Alemania, de donde él procedía. Dice, está situado en la falda de un monte altísimo, del cual fluyen 4 manantiales. Está cercado por montañas en todas partes. Es lugar muy abrigado, lleno de viñedos, olivos, naranjos y muy abundante en frutos. El 8 de enero cantaban los mirlos en los olivares, el mismo que en nuestra tierra en el mes de mayo. Tan templado es este lugar de Guadalupe. En cuanto a Gaspar Barreiros, destaca en su obra el itinerario realizado por Extremadura, sobre todo en las ciudades de Badajoz, Mérida y Guadalupe. A su paso por Mérida, además de admirar las antigüedades, también mencionó los pantanos de abastecimiento o albercas, como él los denominaba, explicando el origen islámico del nombre. Dice, llaman ellos albercas a unos lagos que tienen hechos de aguas de invierno, con las que se mueven en verano, en los que se recoge grandísima cantidad de agua. Es palabra arábiga que en nuestra lengua quiere decir lago. En los periodos de sequía se empleaba el agua almacenada en los pantanos, dice, cuando faltaba del Guadiana, la cual venía de una alberca que estaba a una legua poco más. Termina hablando del río Guadiana, como lo conocían los antiguos, el río Ana, anotando en su diario que es muy provechoso porque la mayor parte del ganado en Extremadura y Castilla pasta en sus riberas gran parte del año. Refiriéndose a Guadalupe, leemos sobre los vecinos de la villa, los oficios y el aspecto del paisaje. Dice, tiene el río Guadalupe que pasa por sus pies uno de los más frescos que tengo vistos, porque todo así, ribera arriba como ribera abajo, está cubierto de álamos blancos y negros, tan altos y derechos que de muchos de ellos podrían hacerse mástiles para navíos. Y encima Nuestra Señora tiene esta ribera camino tan deleitoso en verano que pueden ir los caminantes por él más de media legua sin que les dé el sol, puesto que gran calma hace. Y sobre el carácter de clausura o la vida de los religiosos, afirma que monasterios de toda Europa de la misma orden mandaban a Guadalupe a los religiosos que se hubiesen apartado de la doctrina por este ambiente de encerramiento para servir a Dios que ofrecía el monasterio, tal vez alimentado por la difícil orografía de las Villuercas. Dice, viven los religiosos con tanto recogimiento que me certifican en la villa que cuando los otros monasterios de la misma orden quieren reformar algún otro religioso descuidado, lo mandan para este, por causa del mucho encerramiento y clausura y buenas ocasiones que en él hay para servir a Dios.
Siguiendo en el siglo XVI, con Enrique Koch destaca su estilo narrativo porque es poco frecuente entre los testimonios de los viajeros. Consistía en fabricar poemas a base de retazos tomados de los textos clásicos. Koch seguía, por lo tanto, una costumbre del hombre humanista de su época. En sus viajes por la zona de la Baja Extremadura visitó la ciudad de Zafra y recorrió las poblaciones que pertenecían al Ducado de Feria. En Zafra, sobre el Pilar del Duque, antes llamado Fuente de Feria, nos informa que las bestias bebían allí al abrigo de la muralla y describe los olivares. Dice: verás nacimiento de la fuente llamada Feria, en la que los asnos y bueyes abrevan al abrigo del muro. Sobre la Fuente de las Navas nos informa que fluye el agua y que en el solsticio de invierno el paisaje era digno de ser pintado, denotando ser un humanista. Dice: si tras esto se decide otear el solsticio de invierno, quien las musas y Apolo cultive en gratos vergeles, tendrá aquí múltiples temas dignos de observación y pintura. Finaliza su poema describiendo el paisaje y el clima en torno a los jardines del Alcázar y utiliza una perífrasis para referirse con frutas doradas a las naranjas de otoño. Hace también referencia al calor agobiante del verano. Dice: el agua tonifica los cuerpos, multiplica los rumores del eco, tómanse baños en las épocas de calor agobiante y cuantas flores renueva el tiempo de la primavera y las frutas doradas abundan en este tiempo de otoño. En su poema sobre Villalba juega con la etimología de la villa, Villa Blanca, y dice: blanca luciendo ante los tuyos, gloria del campo divino, despuntas los tiernos brotes de tus mieses exuberantes y siempre con tu manto verde de grama te vistes. En la corte de peleas, lo más destacable es la bonanza del clima y el ganado. Dice: tú al ganado propicia, tú a la reja del arado propicia, de los cielos a la misma bonanza de el tempero a tus tierras. En su poema sobre Salvaleón nos informa del castillo, el ganado con los rebaños, las fuentes y los pastos que los abastecían. Dice: lo defiende un castillo, cada árbol se alfombra con sus frutos esparcidos en torno. Y en Solana de los Barros leemos que dice: salve, madre fecunda de frutos, campiña de Solana, a la que el sol dio nombre y con sus rayos asiduos solea, su primavera acuosa te dispensa la lluvia oportuna. Llegamos así al siglo XVII con Cosme III de Medici, príncipe heredero del Ducado de la Toscana, y este y su séquito el día 3 de enero de 1969 llegaron a Santa Olalla de Cala, en el límite provincial entre Andalucía y Extremadura, indicando en su texto el caluroso clima en Extremadura en pleno invierno, comparándolo con la primavera italiana, y anota datos sobre el paisaje y la vegetación de la zona de la Sierra Morena limítrofe entre ambas comunidades. Dice: los cerros que se pasan no son muy altos, pero sí densos y frondosos, y el terreno está totalmente cubierto por matorrales de poca altura. Todas estas plantas eran de un verde intenso y el aire era cálido y asfixiante, igual que en la Toscana durante los últimos días de abril o a principios de mayo. Continuamos con Albert Houvin, otro viajero que hace alusión o destaca el clima en Extremadura, que era extremadamente cálido. Dice: el aire allí es bueno y sano, aunque en algunas partes los calores sean insoportables como en Extremadura. Llegamos así al siglo XVIII con Etienne de Siluete, y este personaje nos aporta la definición del viajero tipo, quien debe resaltar el clima, entre otros elementos, de su relato. Dice: un viajero no debe establecerse en ninguna parte, debe examinarlo todo, debe aplicarse en cada sitio para conocer la religión, las costumbres, la lengua, el clima, dice, las producciones del país, el tráfico, las manufacturas, el gobierno, etc. Así pasamos a William Bowles, también en el siglo XVIII, dedica varias cartas a la transhumancia, referenciando el territorio de Extremadura como lugar donde las ovejas iban a pastar en busca de climas más cálidos durante los meses de otoño e invierno. Dice que a finales de septiembre se ponen las merinas en marcha hacia los climas calientes. Estos parajes, incultos por lo regular, hacen 2 leguas al día, siguiendo siempre al pastor, haciendo lo que pueden sin detenerse. Su viaje desde la montaña hasta lo interior de Extremadura es de unas 150 leguas, que las hacen en 40 días, poco más o menos. Y finalmente tenemos a Giuseppe Baretti, que en Navalmoral de la Mata, siguiendo la calzada oropesa o el antiguo Camino Real que iba desde Lisboa a Madrid, ofrece una descripción del paisaje. Atravesaron un bosque antes de abrirse ante ellos una vasta llanura, dice, limitada a ambos lados por altas montañas, cuyas cumbres, especialmente las de la izquierda, estaban cubiertas de nieve. Pero sobre el clima caluroso de Extremadura detallará nuevamente este aspecto y en tono jocoso, diciendo: desafiando al sol que otra vez calienta mucho, hoy he vuelto a notar su furia tanto como cuando estaba al otro lado de las colinas extremeñas. Me ha puesto tan moreno desde la primera vez que vi la boca del Tajo que si continúa tostándome otros 15 días más, cuando llegue a casa me confundiréis con el rey negro del Adido de Metastasio.
En cuanto a la evolución de la escritura de viajes, la narrativa a lo largo de los siglos refleja cambios en la naturaleza del viaje y el perfil del viajero. Desde los peregrinos hasta los viajeros ilustrados, la escritura de viajes se transforma en un instrumento de memoria y devoción, pasa a ser un medio de observación científica y cultural. Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, se mantiene una constante: el viaje como experiencia formativa y de conocimiento, capaz de reflejar la identidad natural, paisajística, patrimonial o climática de un territorio. Los relatos estudiados muestran cómo la escritura de viajes se convierte en un vehículo para la construcción del imaginario europeo sobre Extremadura. Los viajeros no solo describen lo que ven, sino que interpretan y valoran el territorio, generando así un corpus documental que ha permitido reconstruir la percepción histórica de la región y su evolución ambiental y cultural. Como conclusión, el análisis de los relatos de viajeros europeos que recorrieron Extremadura durante la Edad Moderna permite reconstruir una imagen multidimensional de la región, combinando aspectos climatológicos, paisajísticos y patrimoniales. Los 8 relatos seleccionados muestran tanto la evolución de la narrativa de viajes como la persistencia de ciertos patrones descriptivos que reflejan la relación entre el viajero, el territorio y el clima. La investigación evidencia que la literatura de viajes constituye, por tanto, una valiosa fuente para el estudio histórico, ambiental y cultural, proporcionando información sobre itinerarios, condiciones climáticas, paisaje y patrimonio. En definitiva, la mirada de los viajeros europeos no solo documenta Extremadura, sino que contribuye a construir una imagen en el imaginario europeo, mostrando cómo el viaje puede ser un instrumento de conocimiento y formación, capaz de reflejar la riqueza natural y cultural de un territorio. Muchas gracias. Seguimos con don Rafael Gil Bautista, del que me voy a saltar este resumen tan bonito que nos ha hecho usted, porque creo que es mucho más interesante que vean cómo lo que era un antiguo diplomado en EGB, en Magisterio, después pasó a ser licenciado en Geografía e Historia del Arte, después pasó a ser doctor, cómo ha pasado por todas las fases de la educación, ha sido maestro, ha sido profesor de primaria, ha sido profesor de secundaria, ha sido profesor de bachillerato, hasta que ha llegado a la universidad. Y entonces me gustaría resaltar, más que todo esto que tiene usted aquí puesto en el resumen, cómo es su currículum y su carrera vital. Ahí ha llegado hasta la universidad, y al llegar a la universidad también se ha presentado aquí en esta jornada varias veces, un buen amigo de esta jornada. Tiene usted bastantes libros, bastantes publicaciones, pero más que todo esas publicaciones científicas me gustaría resaltar esa carrera vital que le ha llevado por la docencia, que es la que compartimos. Así que don Rafael Gil Bautista, catedrático de secundaria, felicidades, nos va a hablar sobre el siglo XVIII en Llerena, desastres climáticos y placa de langosta. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras de presentación. Bueno, hemos tenido una primera comunicación muy general, la segunda, la compañera se centra en Extremadura y yo llego por fin a Llerena. El título tiene una acotación cronológica. Me he centrado en el siglo XVII, lo que no significa que únicamente hubieran desastres climáticos y plagas en esos momentos. Es obvio que en las décadas precedentes y, lógicamente, en el futuro también lo va a haber. Pero había que delimitar el campo de investigación y por eso me centré en dicho siglo. Para poder confeccionar, cuando luego tengamos ocasión de tener las actas, el artículo, uno necesariamente ha de basarse en las fuentes primarias. Como ven ahí, son varios los archivos que he consultado, no solo el de Llerena, entre otras razones porque, por desgracia, no siempre uno cuenta con todas las actas que le gustaría tener encima de la mesa. Por lo tanto, el tener opción a hablar también de Azuaga, de Mérida, de Valverde o incluso en la propia capital de Badajoz, me ha permitido, en aquellos huecos que ahora vais a ver que hay vacíos documentales, por lo menos aproximarnos con unas ciertas garantías a cómo era la realidad en aquellos años. Lógicamente también a ello hay que añadir la bibliografía de las personas que han trabajado el tema, que lo han publicado y, bueno, pues uno se enriquece al final de todo suma. Muy breve. Les muestro ahí un mapa y una breve reseña, una descripción de cómo era Llerena en el siglo XVIII. No la voy a leer de pe a pa, pero si la quieren luego la comentamos,
me parece muy certera porque en unas cuantas líneas ubica perfectamente dónde estaba Llerena, cuál era su importancia y también unos rasgos geográficos que la hacen muy singular. En cuanto al partido de Llerena, bueno, es obvio que hablar de ello aquí parece un poco, pero por lo menos sí que les marco ahí en ese mapa la complejidad que tiene hablar de estas tierras, porque en el mismo siglo puede haber cambios sustanciales a nivel jurisdiccional y no solo en el mundo civil, también en el mundo religioso, porque puede cambiar todo el contexto. Si ayer una de las palabras era complejidad, yo creo que eso también lo vamos a tener muy encima de la mesa. Pero si vamos a hablar de epidemias, desastres, si vamos a hablar de langosta, me parecía también de mayor interés mostrar, por lo menos a grandes rasgos, con unas pinceladas muy gruesas, cómo era la evolución demográfica de este territorio. Para ello, no solo he seleccionado Llerena, la tienen en la parte media-baja, sino que también, como ven, he procurado que las comarcas y algunos de los municipios más significativos quedaran ahí recopilados. Si se dan cuenta, las tres primeras columnas son del siglo XVI y se ve en general un incremento que es coincidente con la percepción que tenemos de ese 500 en general en Castilla y en Extremadura también. Las dos columnas centrales, la de 1631 y 1670, sí que se ajustan realmente a ese siglo XVII, que es el motivo que estudiamos. Y finalmente, me parecía también, para ver un poquito la trayectoria más allá, mencionar el año 1752, que como saben me estoy refiriendo de manera indirecta al catastro de Ensenada, una riquísima fuente documental, y el año 1787, que se centra en el censo de Floridablanca. Hago una advertencia. Habrán visto, espero que desde atrás también lo perciban bien, que hay dos colores, el negro y el rojo. Advierto que el rojo es por habitantes, lo digo para que no se nos vayan las cifras, mientras que el negro son pecheros o vecinos. Por ejemplo, en 1528 se habla de pecheros y en 1579, 91, etcétera, hablamos de vecinos, cabezas de familia, con lo cual los números no son estrictamente, lo digo para advertencia general y para que no nos desviemos mucho. Y vamos con los desastres. Aquí ven dos colores básicos. El blanco, no hay actas de esos años referidas a Llerena, lo que no significa que no haya noticia histórica referida a estos eventos en esos años. Otra advertencia, diferencio entre sequía y rogativas, que ayer habíamos hablado. El matiz es estrictamente formal, me explico. Si tú en la documentación que estás manejando, los labradores se quejan de que hay una sequía grande, de que la cosecha va a ser muy corta, que ha menguado significativamente la cantidad de grano recogido, sobre todo trigo y cebada, pero no hay un reclamo al clero para que haya rogativas, me quedo en sequías, ¿sí? Porque la mayoría sí son de la suficiente envergadura, de la entidad suficiente para que se transformen en rogativas, ¿sí? También ven que hay algún aguacero, avenida, pero son significativamente más pequeños que la cantidad de rogativas que tienen delante. Y una advertencia más, si se van al año 1683, no es que me haya equivocado, porque he puesto rogativa más rogativa, es que en ese año hubo dos rogativas con una distancia temporal muy amplia. Me explico. Si la percepción de que va a haber muy corta cosecha se ha dado, imagínense, en marzo o abril, y finalmente la rogativa se hace en estos últimos días, incluso avanza mayo, para mí es el mismo periodo. Por eso lo reduzco a una sola rogativa. Mientras que ahí aparecen dos veces la palabra rogativa, porque además se hacen en los dos momentos más críticos. Ah, perdón, creí que me ibas a señalar que ya me había cedido atrás. Bueno,
decía que son los dos momentos más críticos que hay en el campo para un agricultor. La primavera y el otoño, que es, estos meses ahora son excesivamente calurosos, pero entre octubre y noviembre, cuando llega el momento de la siembra. Si no ha llovido, no vas a echar el trigo o la cebada a la tierra porque realmente no va a fertilizar nada. Por eso subrayo que no es que me haya equivocado, es que hay un periodo y un lapsus temporal del mes de abril-mayo hasta el mes de final de octubre, por estos días, primeros de noviembre. Bien, grosso modo, de la primera década ven que remata con un proceso que se inicia en 1609 y que se prolonga prácticamente al 1614. Con un dato curioso, el de 1611. Se quejaban de que había habido un calor excesivo y ello había provocado enfermedades. Y como anécdota, en las actas municipales de Llerena refiere el amanuense que se había suscitado una corrida de toros y una mascarada de unas 20 personas para alegrar a los enfermos, ya que se encontraban, bueno, decaídos y algunos muy preocupados. Sería interesante controlar los archivos municipales para ver si efectivamente se reflejan en esos meses la cantidad de personas fallecidas. También tenemos breves algunas anotaciones. Por ejemplo, en 1615 nos dice que durante 3 días nevó. Estas nevadas, además de ser noticia curiosa, si lo queremos llamar así, generaba también un conflicto. Y es que si los pastos para el ganado se cubrían de nieve y de hielo, no tenían alimento posible. De ahí que se dirigieron al municipio solicitando que abriera las dehesas para poder el ganado ramonear, es decir, para cortar algunas ramas de encinas y chaparros, de tal manera que al menos sobrevivieran a ese evento. Casi todas ellas, después mostraré algunas imágenes, aquí en Llerena se centran las rogativas en vuestra imagen más sagrada, patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Granada. Solo en 1694 se cita también la ayuda y se elevan preces y rogativas a San Isidro. Solo en una ocasión he visto San Isidro, en esta documentación que he recopilado del siglo XVII. Y además apoyan que cuando llegue su santo, saben que se celebra el 15 de mayo, pues se hagan unas procesiones generales, se hagan unas rogativas. Creo que entonces estaba custodiado y guardado en el convento de la Concepción. Entonces hay un proceso muy marcado. La Iglesia estas cosas nos deja puntadas sin hilo, marcando cuál es el itinerario hasta traerlo a la iglesia parroquial, exhibirlo, mostrarlo, comprar cera, en fin, todo esto lleva otra complejidad. Luego, si hay alguna pregunta concreta, pues podremos resolverla, pero para no detenernos mucho, voy a dar paso a la siguiente imagen, que son las plagas de langosta. Aquí también los colores nos marcan, prácticamente es una repetición de la anterior, como los espacios en blanco no tenemos noticias, pero han visto que en algunos casos sí que hay la L de langosta, porque o bien en años posteriores se refieren a lo que habían padecido anteriormente, o bien porque en otros municipios citan que en Llerena en esos años había manchas de esos voraces insectos, de las langostas. Por contarle alguna referencia que me pareció curiosa, en 1609 se contrata y se hace venir de Cazalla de la Sierra a un presbítero para que conjure los campos. Esta fórmula para intentar acabar con esas manchas de langosta son comunes en otras zonas, en La Mancha, en Salamanca, en Zamora, en buena parte de Andalucía. Era un acontecimiento bien pautado, siempre realizado por hombres de iglesia. Estamos en un momento muy delicado donde lo divino, lo profano rozaban, por eso se curaban en salud y la persona que se hacía venir a Llerena y a otros municipios eran siempre hombres de iglesia, no se dejaba al azar. Y este hombre había venido el año de antes, en 1608, porque había una plaga de gusanos y había sido muy beneficioso para el campo. Saben que con un hisopo se bendicen los campos y había conseguido
por favor, estamos en el siglo XVII, habían conseguido acabar con esa, ellos incluso llegan a llamar epidemia, ¿no? Con esa plaga de bichos voladores, como les decían ellos. Bueno, el momento más crítico, no solo para Llerena, sino también para toda la campiña sur, fueron los años, como ven, del 69 al 75. Son 6, 7, depende de las localidades, 6, 7 años seguidos de langosta, con un problema, con un problema añadido muy a tener en cuenta: los gastos que conlleva. No es cuestión menor. Para la plaga, una vez que por medios humanos se agotan todas las posibilidades, de labradores que van con sus yuntas de mula a arar para intentar matar a los canutos, es decir, a donde había ovado y depositado la langosta, sacar piaras de cerdos para que se coman tanto a los bichos ya voladores como a los huevos. Eso tiene un coste económico, porque a los dueños de esos cerdos hay que pagarle. Bien, comprar buitrones, no sé si saben la palabra buitrones, parecido como un cazamariposas para que se sitúen, confeccionado con madera, como una raqueta de tenis, más o menos, para capturarlo y quemarlo. Es más, en muchas de estas epidemias, el concejo, como tiene que pasar por caja y pagar a esos jornaleros que van, especifica incluso la cantidad exacta que cada jornalero tiene que coger en un día. Por ejemplo, medio celemín de langosta para depositarlas en tal sitio, y un control, lógicamente, un funcionario municipal, eran ministros en términos de la época, que recogieran puntualmente esos estragos. Al final, en la última década, otro nuevo conjuro. Esta vez, si entonces vino Diego Yáñez de Cazalla de la Sierra, esta vez cambian el personaje, pero el conjuro, el acto, la ceremonia es muy similar. Estamos en un margen cronológico y muy parecido, ¿eh? Y estas mismas plagas nos aparecen, por ejemplo, a Luis Yáñez, que era el conjurador primero, me lo he encontrado luego 15, 20 años después en Azuaga. Debía tener un cartel, tenía un caché y era conocido en el territorio, por lo tanto no es solo exclusivo de Llerena. Bien, por ir avanzando, estas son las sagradas imágenes a las que cada municipio acude. En el caso primero, pues lo he puesto por deferencia, estamos en Llerena, pues lógicamente Nuestra Señora de la Granada, pero también en Badajoz se sacó a la Virgen de Cotoa. En Mérida, en las catas que he conseguido, citan dos. Yo he conseguido aquí a Santa Eulalia, que es una de las patronas y referentes de la localidad, pero muy al arrancar el siglo XVII, estoy hablando de la primera década, también Nuestra Señora de la Antigua, en Mérida. Mientras que en Azuaga, que es la otra localidad que también tenemos la suerte de disponer actas, es el Cristo del Humilladero. Hay un precioso, se los aconsejo, por si no lo han visto, supongo que sí, pero hay unos fotos pictóricos que son muy interesantes, incluso porque nos dan datos puntuales de episodios climáticos. Bien, y todo junto. Si yo decía que era complejo y difícil el siglo XVII, ahí me he permitido solapar desastres climáticos, langosta, pero también, para que vean lo difícil que fue el siglo XVII, epidemias de peste, que las he remarcado, no sé si les alcanza allá atrás, con unos colores así rosas, fucsia, para que destaquen. Y también problemas con el ganado, que aquí es fundamental. El hecho de que el ganado padezca viruelas también fue motivo de una honda preocupación, porque el patrimonio municipal, sobre todo las grandes fortunas, también estaban en riesgo. No todo el mundo tenía ganado, pero cuando aparecían esas enfermedades, también, como anécdota, al final del siglo me encontré, hoy lo llamaban una plaga de pájaros. Claro, si tú siembras y no solo los gorriones o los parditos, los jilgueros, etcétera, en ese momento se las comen, pues había también. Y ahí también se fija incluso el número de cabezas que cada vecino tenía que aportar para contribuir a su extinción. Para rematar, unas reflexiones finales que espero tener oportunidad ahora de contrastar con ustedes. En primer lugar, recomponer todo ese puzzle es muy complejo,
pero hay que hacerlo, hay que ponerse mano a la obra. Eso no nos debe frenar. 2. Creo que es cada vez más importante acudir a la microhistoria, porque el marco general a nivel nacional o internacional más o menos lo tenemos claro, pero este tipo de foco en un primer plano a localidades muy concretas yo creo que ayuda a componer ese puzzle más general, no solo ya de Extremadura, sino también del resto de la península. En tercer lugar, hemos hablado sobre todo de 2 cosas: desastres climáticos, plagas de langosta, pero no hemos hecho, por ejemplo, ninguna mención a los terribles años centrales decía, del siglo XVII, por la guerra de Portugal tan cercana, por una población que estaba esquilmada, porque no hacían nada más que pagar tributos. Era un drama permanente. Por ejemplo, si en algún municipio le alojaban soldados, pues ya saben que los recursos económicos iban a ir a parar en su mayoría ahí. Y las 3 últimas casi son una misma parte. Es verdad que en estos momentos tan difíciles del siglo XVII todos salieron perdiendo, pero una vez más quienes más se perjudicaron, quienes más sufrieron en todos los sentidos fueron la gente más humilde y más vulnerable, que además, no era casual, además eran los que normalmente corrían con el peso tributario del país. Bueno, pues esas condiciones tan extremas, tan difíciles, al final hizo que muchas personas tuvieran que abandonar esta tierra buscándose la vida en otros sitios. Y a ellas, precisamente a ellas, me voy a permitir dedicarle esta comunicación. Muchas gracias. Proseguimos con doña Marta Puente González, perdón, por el error, doctora en Filología Hispánica, por lo tanto compañera en las desgracias, según algunos. Ahora, actualmente, trabajando en el Departamento de Lengua Española de la Facultad de Madrid, pero antes ha trabajado en Valladolid y ha estudiado en Sevilla. Compartimos algunas aficiones, según parece, como son la historia de la lengua, la historiografía lingüística en español, la dialectología de América, grandes conocidas, y sobre todo la parte del conocimiento previo de las lenguas indígenas en América. Actualmente ha publicado diferentes trabajos. Veo que no hace falta decir que, teniendo en cuenta que están en el Boletín de la Real Academia Española o en la Revista de Historia de la Lengua Española, serán trabajos de fuste, y nos va a hablar de un tema que lamentablemente es muy poco conocido por los historiadores, como son los pliegos de cordel, las hojas sueltas, que nos dan no solo información literaria, allí empezó Quevedo, empezaron grandes literatos, sino que también nos dan muchísima información histórica y son unos grandes desconocidos, no solo históricamente, sino también lingüísticamente. Así que, por favor, nos va a hablar de la noticia de la horrorosa tormenta de la ciudad de Llerena, 1757, una aproximación desde la historia de la lengua. Muchas gracias, porque creo que puede ser una cosa muy interesante. Pues muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Felipe, a todos aquellos que han colaborado y contribuido en la organización de estas jornadas que nos convocan y que a mí personalmente me da mucha ilusión estar aquí, porque aunque estoy en Madrid y he estudiado en Sevilla, yo soy extremeña y soy de Zafra. Entonces, pues, no sé, me hace especial ilusión trabajar con documentación sobre mi tierra, y la verdad es que es la primera vez que lo hago, así que, bueno, tampoco soy historiadora, por supuesto, mucho menos climatóloga, entonces me van a disculpar todos los errores, se deberán a mis desconocimientos. Pero bueno, sí tengo intereses en la historia de la lengua, en la filología, y desde ahí pues he venido un poco a proponerles una aproximación muy breve, evidentemente, a un documento que forma parte de este género de los pliegos de cordel. Bueno, lo primero, pueden ustedes acceder al documento porque está escaneado, digitalizado, por la hemeroteca de la Real Academia Española, así que si lo pueden escanear ahí, ahora se los vuelvo a poner en otra diapositiva.
Ahí podrán ver el pliego de cordel. Es un pliego breve de 4 folios, o sea que ustedes lo pueden ir contrastando, leyendo si quieren durante la comunicación. Y les voy a poner ahora pues cómo empieza, no el pliego, sino un poco la narración de esta horrorosa tormenta que cae en Llerena en 1757, solo 2 años después del terremoto de Lisboa, que ya verán que tiene también mención en este pliego, y que, bueno, pues que es una tormenta de verano, ¿no? Dice así el narrador, ahora también hablaremos de quién es, o al menos no sabemos mucho, pero sus rasgos de escritura y demás. Y empieza así, ¿no? El día 7 de agosto, que fue domingo, y creemos que en él la iglesia celebra San Cayetano y Alberto, a las 4 de la tarde, poco más o poco menos, el tumulto de unas nubes causaron algún recelo. Y con estas palabras empieza a introducir, luego se extenderá en cómo se va nublando el cielo, cómo se van acercando las nubes, los truenos, luego el granizo, luego la riada y finalmente la catástrofe o el desastre ecológico, medioambiental, que diríamos ahora, y también en vidas humanas, no en Llerena no va a morir nadie, pero sí en localidades vecinas, en concreto en Usagre. Bueno, algo más sobre el documento, antes de empezar con los contenidos propios de mi ponencia. El documento, ahí lo tienen, esa es la primera hoja. Así se imprimían estos pliegos de cordel y ese es el título, es un título muy extenso, esto también era preceptivo de este tipo de documentos. Noticia de la horrorosa tormenta de truenos y granizos que hubo en la tarde del día 7 de agosto de 1757 en la ciudad de Llerena, pueblos de su partido, etc. Así que como el colega que me ha precedido, pues yo sigo en Llerena también, aunque me voy a ir también a Usagre y en el tiempo también pues un siglo después, ¿no? Casi, no, 50 años después de las plagas de langostas y de pájaros, ¿no? Se encuentra entonces en la hemeroteca de la Real Academia Española porque ahí se encuentra alojado el fondo personal de don Antonio Rodríguez Moñino, que le sonará a ustedes, claro, porque también es extremeño, bibliófilo y filólogo también, que donó a su muerte, pues todo su fondo personal fue donado a la Real Academia, porque él fue también miembro de la Real Academia, y entre su fondo personal se encuentran más de 600 pliegos de cordel. Es importante reseñar que los pliegos de cordel, yo voy a dejar de llamarlos pliegos de cordel ahora porque voy a empezar a llamarlos relaciones de sucesos, que es el término también por el que se les conoce y sobre todo en la tradición filológica se les conoce más. Las relaciones de suceso, los pliegos de cordel, son unos textos efímeros, son la protoprensa, ¿no? Unos impresos que, si no llega a ser porque algunas personas los mantuvieron, los guardaron, los custodiaron y finalmente pues ahora las instituciones los tienen y los guardan, pues seguramente no hubiesen llegado a nuestros días. Bien, entonces yo quiero primero en dar pinceladas, claro, no voy a tratar todos estos temas, pero esto es un poco el desarrollo del trabajo que luego se publicará. Primero hablar muy brevemente sobre qué es este género del pliego de cordel o tradición discursiva, yo prefiero llamar tradición discursiva en vez de género, en qué consisten estos pliegos de cordel, estas relaciones de suceso, y luego centrarme en algunas de las expresiones para el clima, pues llevándome el documento, digamos, a mi terreno, ¿no? Alguna selección léxica y algunos elementos sobre el léxico y las expresiones del 18 para hablar del clima. Y luego también en estos documentos, que son muy interesantes, como ha dicho mi colega, pues son interesantes también para la literatura, para el folclore, para la antropología, la etnografía, todo, pues estas informaciones sobre Extremadura que se desprenden de la lectura del pliego.
Bueno, las relaciones de sucesos o pliegos de cordel, ¿qué son? Son, y cito a Pena Suero, uno de los especialistas sobre este género, son textos ocasionales en los que se relatan acontecimientos con el fin de informar, entretener, conmover, es decir, una especie de prensa previa a la prensa, a la invención de la prensa moderna, ¿no? Es un evento, no un evento, es un género que se da en toda Europa, o sea que es absolutamente europeo, pero también en España. Se imprimieron muchos en el 16, 17 y 18, incluso hasta llegar con las primeras gacetas y prensa moderna se seguían imprimiendo, pero evidentemente cuando llega la prensa periódica estos documentos empiezan a desaparecer, ¿no? Y la diferencia sobre todo es que, aunque tratan de informar, son más bien como crónicas de sucesos, ¿no? Porque se centran en eventos concretos, ¿no? Hay muchísimos, afortunadamente, aunque eran textos efímeros, como les decía, se han conservado y se siguen recopilando de colecciones privadas, etcétera. En la Biblioteca Nacional tienen toda una sección de pliegos de cordel, de relaciones de suceso, donde pueden ustedes buscar por siglos, por temática, y también encontrarán el catálogo y biblioteca digital de relaciones de sucesos europeas, americanas, donde pueden encontrar también este tipo de documentación, bueno, pues por si es de su interés. Nuestro pliego de cordel, nuestra relación de suceso, es un texto impreso, según sus características, podían ser manuscritos o impresos, el nuestro es impreso, se imprime en Sevilla, en la calle Génova de Sevilla, en la imprenta de José Padrino, no sabemos el año, aunque debe ser obviamente después de la tormenta y antes de que se cerrase o dejase de actuar la imprenta en 1775, es cuasi anónimo porque en realidad el autor, como ven ustedes ahí, dice compuesto por DFX, que era JTDV, natural y vecino de dicha ciudad, es decir, nadie, no sabemos quién es. Se intitula como noticia, muchos de estos pliegos se iniciaban así, noticia, relación, crónica, carta, a veces estaban escritos en forma epistolar. Tiene una forma breve, no todas eran así, algunas eran verdaderas, por ejemplo, relaciones de más de 20 hojas. Y en cuanto a la temática, pertenecen a la subcategoría de temática extraordinaria. Esto, a su vez, se puede dividir en una subcategoría y las relaciones de sucesos o pliegos de cordel extraordinarios se dividían en milagros, catástrofes naturales, inundaciones, lluvias, nevadas, huracanes, terremotos, incendios, es decir, pues eventos físicos, climatológicos extraordinarios. Está escrita en verso, que esto tampoco era, pues no era, digamos, extraño para la época, ni para el tipo de texto, aunque no todos eran versificados, y está exenta en su contexto de aparición, es decir, es un pliego suelto que no aparece dentro de una obra mayor, etcétera, sino que es realmente un pliego suelto encontrado como tal. Aquí tienen algunos ejemplos, no puedo detenerme, de otro tipo de relaciones de tipo extraordinario, sobre un volcán, sobre la erupción de un volcán, sobre un globo de luz que atraviesa la esfera celeste o sobre inundaciones en Sevilla, por ejemplo. Vale, sobre el verso solamente diré que aunque la mayoría de estos pliegos de cordel estaban escritos por autores anónimos, no siempre, ¿no? De hecho, había, como Quevedo, grandes escritores que se dedicaron por gusto también a trabajar estos pliegos de cordel. Uno de ellos fue pues, Lope de Vega, evidentemente, porque escribió de todo, no iba a dejar de escribir relaciones de sucesos. Y de hecho, en su arte nuevo de hacer comedias, él, muy dado también a la preceptiva, ¿no? Pues prescribe cuál es el tipo de verso que le va mejor a las relaciones de sucesos o a los pliegos de cordel, ¿no? Aquí tenemos el pasaje, ¿no?
Dice: acomode los versos con prudencia los sujetos de que va tratando, las décimas son buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, las relaciones piden los romances, las relaciones de sucesos piden los romances. Y efectivamente nuestro pliego de cordel está escrito en romance, está versificado y el verso es pues de tipo romanceril. ¿Por qué el romance? ¿Por qué? Pues porque es un verso sencillo pero muy expresivo, evidentemente por eso lo utilizaban los juglares, por eso lo utilizan los poetas que hacen declamaciones orales al pueblo. Es breve, es sencillo, es expresivo y digamos que llega mejor al público, al auditorio, sobre todo si el auditorio es semianalfabeto. ¿Eso significa que nuestro autor anónimo de Pliego de Cordel era un señor muy culto y por eso versifica? Seguramente no. Tiene afán cultista, sí, pero también tiene trazos lingüísticos, tiene algunas pistas lingüísticas que nos llevan a pensar que más bien no, que no era tan culto como decía ser, que suele pasar, ¿no? Nosotros lo hacemos continuamente. Bien, en cuanto a la selección léxica sobre el clima concretamente, ¿no? Podríamos hablar de muchas otras cuestiones sobre historia del español del 18. Primero tendiendo a esa estructura que tiene en la macroestructura del texto, digamos, está compuesto por 3 partes, ¿no? En cuanto al contenido. Esto también sigue las fórmulas y las convenciones retóricas del propio género de los pliegos de cordel. Tiene un preludio de unos cuantos versos en donde el autor entabla un falso diálogo dramático con Dios, preguntándole que por qué, lamentándose, por qué, Dios mío, nos ha tocado esta tragedia, ¿no? Algo que evidentemente pues nos pasa también a nosotros hoy en día, ¿no? ¿Por qué, Dios mío, nos toca esto todo el rato, ¿no? Entonces, se acude en este preludio al recuerdo de otro gran evento acaecido solo 2 años antes, que es el Gran Terremoto de Lisboa en 1755, y que causa también mucho estrago y se retiene en el imaginario colectivo extremeño, especialmente, claro, por cuestiones de prosimitud, ¿no? Recurre nuestro autor al tópico del castigo divino, aunque ya es un poco anacrónico para ser el siglo XVIII, ¿no? Estaban aquí ya, digamos, los ilustrados del siglo XVIII, científicos que abogaban, había toda una discusión intelectual sobre si los eventos físicos, climáticos se debían explicar por razones divinas o por cuestiones de castigo divino o no, pero nuestro autor, pues sí. Bien. Entonces, él sí recurre al tópico divino, del castigo divino, es decir, Dios nos ha mandado esta tormenta porque hemos sido pecadores, ¿no? Y hemos sido pecadores, muy pecadores, entonces nos ha mandado el castigo. En el nudo dramático, cuando pasa este preludio, efectivamente nuestro narrador pues nos narra la tormenta y nos la narra por orden, es decir, casi podemos ver la tormenta y se produce la salvación del pueblo de Llerena, pero la condena de Usagre, ¿no? Llerena se salva, ya veremos quién salva a Llerena, ustedes se pueden imaginar quién, y Usagre no se salva. Es decir, en Usagre hay muerte y en Usagre hay catástrofe. Y finalmente en el epílogo el narrador apela de nuevo al auditorio, vuelve otra vez a ese tono romanceril y retoma la justificación moral del mal natural, ¿no? Recuerda al lector que no debemos portarnos mal porque si no lo que ha sido una tormenta terminará siendo el diluvio universal. Y cierra según las convenciones. Bueno, aquí no les puedo, como ustedes tienen el documento, pues me van a permitir que esto lo pase porque es justamente lo que les decía, ¿no? ¿Qué es esto, Dios soberano? ¿Qué es esto, Señor inmenso? ¿No bastan ya los castigos que en pocos pasados tiempos? Así empieza. Y la tormenta en Llerena se salva, evidentemente, gracias a la intercesión de la patrona de la Virgen de la Granada, ¿no? Una gran parte del poema está dedicado, digamos, a
la intercesión de la Virgen y la salvación del pueblo gracias a ella. Si Dios es el Dios casi bíblico del castigo divino, la Virgen María, en este caso, pues intercede como una buena madre. Los ruegos a la Virgen María, entonces, pues hacen efecto y la tormenta huye de Llerena. Y en Usagren, pues se ceba, ¿no? Digamos, la tormenta. Allí dice nuestro narrador que todo fue allí laberinto. A explicarlo no me atrevo, eso es mentira, lo acaba de explicar previamente, pero dice a explicarlo no me atrevo, pues el decirlo aquí todo causa pavor y lamento, no había padre para hijo y marido y mujer lo mismo. Y el epílogo, como les digo, pues otra vez retoma, al final todos son avisos que dispensa el Santo Cielo porque enmendemos costumbres y seamos todos buenos, dejemos enemistades, temamos al juez severo. Y así va terminando este poema. Bien, pildoradas de intensificación léxica, porque como se trata no solo de informar del evento, sino de incidir en esta cuestión del castigo divino, pues la tormenta tiene que ser intensificada con procesos léxicos, ¿no? Entonces, aunque desde el punto de vista impresionista parece que el autor, el narrador, nos está hablando de una tormenta que llamaríamos ahora eléctrica o de verano, ¿no? Estas tormentas definidas, creo, técnicamente térmicas o convectivas, caracterizadas en la zona, ¿no? Son muy intensas, muy cortas, de verano, por el clima seco. Bueno, pues el narrador nos habla, pero utiliza no las designaciones genéricas, no solamente habla de lluvia, no solamente habla de tormenta, sino que habla de granizo, habla de piedra, ¿no? Por ejemplo, utiliza en lugar de la voz granizo para decir una granizada o ha caído granizo, la piedra, ¿no? Que era, por cierto, un término común en la época y que aparece, por ejemplo, en el diccionario de autoridad, es una manera de designar particular. Importante, habla del viento, y este autor que se las tiene por culto, nombra a el viento aquilón, aquí lo ven en el margen, dice el ruido que el aquilón desbocado y tan soberbio, habla del viento y menciona este viento que es el viento del norte, un viento sobre todo en otras terminologías, septentrión, tramontana, boreas por el griego, ¿no? Es un viento que viene sobre todo en el invierno, ¿no? Entonces quizás no era un viento del norte, a lo mejor era que ha elegido este viento como una manera de clave simbólica, carga estilística, ¿no? Más bien una convención cultista de la época. No era el viento del invierno porque estamos en agosto, era el nombre del viento potente como fuerza incontrolable de la naturaleza. Intensificación morfosintáctica muchísima, sobre todo a través de la colocación antepuesta del adjetivo, crueles guerras, espantosos sucesos, temerosa la gente, rápidas corrientes, furioso y rencoroso ceño de la tormenta. Entonces pensamos por esto del aquilón, de la intensificación y de la anteposición adjetival, que podría ser un señor culto, pero sin embargo en la sintaxis se revela un escritor de tradición discursiva media, o es decir, un escritor pues más bien medio que culto, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción sintáctica en realidad es muy repetitiva. Habla de construcciones consecutivas, utiliza la oración consecutiva todo el rato, la oración consecutiva de intensidad, tanto, tanta, tan, que, no sé qué, esto fue tan. Por ejemplo, las nubes que toldadas cerraron el Catrebello fueron tan continuos y horrorosos que jamás tales se oyeron. Y esta sintaxis la repite todo el rato. Voy terminando. Solamente más allá del clima, también nos valen estos pliegos de cordel para encontrar cuestiones muy interesantes. Toponimia. Utiliza, por ejemplo, la designación país extremeño, que nos puede parecer extraño quizás, pero en realidad es una forma de hablar de Extremadura que ya aparece en la documentación desde el siglo XV, o sea que en realidad no es
una innovación del autor. Aparece un patrón que es San Emigdio, que es patrón de terremotos y tormentas, y es seguramente una de las primeras citas que tenemos en documentación extremeña y también española de este patrón, porque este patrón, que viene de Italia, empieza a hacerse, digamos, a crecer la devoción por este patrón justo en los años 20 del siglo XVIII. Entonces estamos en los años 50 del siglo XVIII, ha pasado ya de Italia a España, y aparece aquí, es en Usagre, la única casa que se salva de la tormenta y los únicos que no perecen son los vecinos que tenían en su casa una figurita y eran devotos de este patrón San Emigdio. Entonces, es una de las primeras referencias, aquí lo ven, solo una casa que estaba con devoción y contento la oración de San Emigdio, con su estampa o su remedio, escapó libre del mal. Y es además una de las primeras pruebas, lo he intentado buscar en más documentación de la época, no lo he encontrado, en muy pocas, sobre todo americanas, pero no españolas, no extremeñas, de este patrón, que aquí lo ven, es el patrón más de los terremotos que de las tormentas, pero también de las tormentas, como pueden ver. Esto es un lienzo de la Universidad de Rosario en Argentina. Vale, y termino aquí. También se hace el lingüista, y entonces, como un guiño también a mi profesión, o etimólogo, y crea una etimología para hablar de Usagre. No tenía que ver con el evento, pero aquí lo cita, dice: dígalo muy bien Usagre, está hablando de que la tormenta se ha cebado con esta noble villa. Villa antigua de otros tiempos, la más ilustre y más amplia de campos y privilegios, tan antigua que los usares la fundaron o erigieron, y por eso le quedó de Usara el nombre primero, volviéndolo en el de Usagre corrompido por el tiempo. Yo he intentado indagar sobre esta etimología, pero parece que no es una etimología real, que no es una etimología actualmente tomada por cierta, sino que Usagre pues vendría de Ursacra, o quizás anteriormente Ursaria, pero no en ningún caso de Usara, como propone este narrador. Bien, entonces las conclusiones, muy breves, evidentemente, muy incipientes, porque no da para más el análisis aquí, es que este género textual de las relaciones de sucesos o de los pliegos de cordel tiene mucha rentabilidad para la lingüística histórica, para la historia del español, para la historia, aunque los historiadores la conocen mejor que los historiadores de la lengua, debo decir, que estos documentos, que en muchos casos no fueron más que pliegos efímeros, pueden tener hoy gran valía para estudiar la cultura y la narración del clima, porque narran eventos climáticos, y que estas piezas breves, antecedentes directos de la prensa moderna, nos acercan también a la microhistoria de los pueblos, de las regiones, y también a la microhistoria del clima, cómo afecta el clima en pequeños lugares, ¿no? Y como diría nuestro narrador, y parafraseándole a él, tomando sus palabras: amén, y tú, lector mío, perdona si es que molesto, he sido, y más cuando son tan conocidos mis hierros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con don Agustín Sánchez Rey, al que tengo que hacer una confesión. Le he preguntado antes que cómo podía resumir todo esto que tiene aquí: doctor ingeniero en camino, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Información, diferentes másteres, diferentes cuerpos superiores de la Administración, docente de la universidad, varias subdirecciones generales de obras públicas, la encomienda de la Orden del Mérito Civil, la medalla del Mérito Profesional, la vicepresidencia de la Asociación de Cultura y Fomento, las múltiples publicaciones, y le he preguntado que cómo podía resumir esto, y me dice: leyendo. Pues es lo que acabo de hacer. Es imposible resumir la biografía de este señor, así que poco podemos decir más. Va a hablarnos de la historia, el clima e historia, el fin de la hegemonía española en Europa en 1550, en 1700. Así que, por favor, escúchenlo, porque merece la pena. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias a la organización, a la Sociedad Extremeña de Historia. Y apostillando lo que acaba de decir, mi único interés es decir que soy aficionado a la historia. Eso es todo, ese es el resumen de mi presentación, ¿no? Aficionado y pobre aficionado, modesto aficionado. Así que excúsenme los que sois historiadores profesionales por mi atrevimiento de estar en este foro, ¿no? Bueno, yo cuando se planteó el tema del clima de historia, la verdad es que me vino a la mente. Voy a hacer un esquema general, porque sé que no tenemos tiempo, ya vamos con media hora de retraso y debe estar esperando el café por ahí, se va a enfriar. Pero bueno, voy a hacer una primera presentación como muy general y luego ya me centraré en el tema que más me interesa destacar en esta ocasión, que es un poco la influencia del clima en lo que se llama el inicio de la decadencia española. Bueno, hubo una época en que la decadencia española fue el leitmotiv de muchos historiadores y entonces se enfocó las causas de la decadencia, el periodo de inicio de la decadencia española. Ahora ya eso se ha amortiguado un poquito y estamos más con el cambio climático y otras cosas, ¿no? Bueno, el caso es que, con carácter general, cuando el tema de estas jornadas se hizo público, clima e historia, me viene a la cabeza, bueno, efectivamente, siempre las sociedades humanas han tenido una especial atracción por los fenómenos meteorológicos, por la astronomía, etcétera. Todo lo que ocurría fuera del alcance del ser humano les impresionaba y daba lugar pues, a monumentos, a construcciones, etcétera, incluso a relatos. Voy a citar la Biblia, cuando habla del diluvio universal, o cuando habla de las plagas de Egipto y la migración a... Bueno, pero es verdad que nunca ha habido desinterés por el clima entre los historiadores. Realmente el clima ha influido en muchos acontecimientos históricos relevantes, en batallas decisivas. Se viene a la cabeza la batalla de Bailén, que nada más y nada menos que en Andalucía se tuvo lugar un 19 de julio, 18-19 de julio, con el calor que en Andalucía, en Jaén, en Bailén, hace esas alturas. Bueno, eso significó que los ejércitos de Dupont, bueno, estaban sedientos y fue una de las posibles causas de la derrota de los franceses que fueron luego a la isla de Cabrera, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Pero luego también otras muy importantes batallas, la de Lepanto, por ejemplo, 1571, donde bueno, se enfrentaron las dos mayores flotas del mundo. Ríanse ustedes ahora de las guerras que hay con flotas, eran 600 navíos de unos y 600 navíos de otros, y se enfrentaron. Bueno, estaba ya todo preparado, estaban enfrente una alineación con otra, y por donde cambió el viento y vino un poniente, con lo cual, digamos que favoreció mucho a la flota de la Liga, España, Venecia, Estados Pontificios, frente a la turca, que no era turca, era también turca, pero de Túnez, de Argel, etc. Y ese viento poniente fue decisivo, entre otras cosas, en una batalla en la que murieron 30.000 turcos y 15.000 cristianos, pero se liberaron 12.000 remeros cristianos que andaban por allí en la galera musulmana. Y qué decir de la Armada Invencible, donde, bueno, pues ya decía Felipe II que no había mandado a su flota para luchar contra los elementos. Pues efectivamente los elementos fueron causa de que hubiera 8.000 víctimas mortales en la flota española, 63 navíos que se perdieron. Bueno, todo eso debido en gran parte pues, a un temporal del norte que azotó en el viaje de Cádiz, de Lisboa a La Coruña, hacia Inglaterra, pues azotó todo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, por ponernos un poquito, pues, cuando los alemanes invaden Rusia, pensaron que la cosa iba a ser más fácil. Pues lamentablemente no fue así para ellos. Lamentablemente para ellos, pues no fue así y tuvieron que retirarse porque el invierno de 1941 se dice que fue el más frío del siglo XX, con las temperaturas a menos 28 grados bajo cero, con lo cual no estaban preparados los ejércitos alemanes, muy preparados en otro tipo de cosas, pero no para soportar esos fríos. Con lo cual, pues ahí se paralizó, a 80 kilómetros de Moscú se paralizó la ofensiva y tuvieron que defenderse a partir de ese momento. El frío que también había, el general invierno, que Napoleón decía, cuando invadió Rusia también con 600.000 hombres, pues también se vio fustigado por el frío de Rusia, ¿no? Bueno, más recientito, bueno, la Primera Guerra Mundial, también las inundaciones, las trincheras, con fenómenos climáticos inusuales, lluvias.
también influyó la fiebre, la llamada gripe española, que no era tan española como ustedes saben, pero que se ha demostrado que procedía de unas aves que migraron y que ese año pues no migraron y, como la gripe aviar, por poner un término más actual, ¿no? Y eso produjo pues muchas muertes, aparte de los bombardeos de Verdún, en Somme, todas esas batallas grandes, pero también ese clima, esos fenómenos climáticos indujeron muchas fallecidas. Ya más reciente, y con esto acabo la generalidad, en el Vietnam, que todos, incluso los jóvenes que tenían una edad, eso ya fue el Jurásico, pero para vosotros los jóvenes, el Vietnam, ahí los americanos ensayaron un arma. Me sorprendió cuando acabé la carrera en 1970, porque una de las primeras cosas era fomentar la lluvia, ¿no? Los israelíes estaban fomentándola, bombardeando las nubes con sales de mercurio, yoduro de mercurio. Bueno, el caso es que los americanos vieron que ahí había un arma para luchar contra el Vietcong, que eran los enemigos, y de esa manera pues, bombardearon y consiguieron que las lluvias monzónicas aumentaron un 30% en relación con años anteriores, con lo cual el sistema de comunicaciones y de abastecimiento de los vietnamitas del norte pues se perjudicó. Y se iba a decir, bueno, eso dio lugar incluso a una convención de Naciones Unidas en el año 1977 prohibiendo la modificación del clima con fines bélicos. Pero en fin, que el clima siempre ha tenido influencia, y ya no digamos en campañas, bueno, por ejemplo, se alude a que la invasión por los bárbaros pues, motivó también un periodo de sequía. Dice que en las Galias y en el norte de España, en el año 409, pues hubo una gran sequía y eso motivó que esos vándalos y alanos entraran y luego ya los godos con Alarico y invadieran en busca de un clima más beneficioso que el de la sequía de la Galia, etcétera, etcétera. Luego era que los hunos, que procedían de unas estepas más al este, donde también el clima había cambiado y ya no tenían esos pastos para su ganado, esa alimentación, echaran e impulsaran a los suevos, los impulsaran también hacia el oeste, hacia la península ibérica, etcétera. Bueno, se dice que el periodo visigodo se vio marcado por un comienzo marcado por la sequía y por un final marcado por la sequía, porque, bueno, sí, la invasión de los musulmanes, el año 711, pero se había producido una desertificación del norte de África y eso impulsó también, aparte de los fenómenos religiosos, etcétera, etcétera, pero también hay un fenómeno físico y es el cambio del clima que se produjo en el norte de África que empujó también a estas tribus a cruzar el Mediterráneo y buscar un clima más fértil, digamos, más favorecedor para las cosechas. Entrando en épocas más extremeñas, ¿no? La guerra de sucesión, que los vecinos portugueses llaman de restauración, pues en Badajoz, uno de los episodios más importantes fue el sitio de Badajoz en 1658, donde el más poderoso ejército portugués, para aquella época, que eran unos 30.000 soldados, infantes y caballos, etcétera, y artillería, pues durante 4 meses estuvo asediando a Badajoz, que consiguió resistir. Se dice que porque no podían soportar el calor y en los aproches, bueno, cuando tenían que ir hacia las defensas de Badajoz, los soldados que estaban ahí cavando ya no podían más y al final estaban agotados, entraron enfermedades en el ejército portugués y tuvieron que retirarse. Eso hablando de esas cosas. Es verdad que en la Reconquista solía haber un periodo de descanso en verano, en Extremadura, por ejemplo, y se reanudaban en primavera y en otoño se reanudaban las hostilidades, como pasó también en las racias de musulmanes y en los guerreros cristianos que bajaban. Había un periodo de paralización motivado por el clima insoportable que había en la meseta. Bueno, no ha habido datos climatológicos ciertos, exactos, hasta mediados del siglo XIX, que empiezan a registrarse ya datos con sistematizados, bien lluvias, temperaturas, vientos, tormentas, etcétera, etcétera, y empiezan ya a haber ese tipo de cosas. Hasta entonces, pues hay relatos. Yo he citado hasta la Biblia, pero hay más relatos. Y ahora ya se puede utilizar otras técnicas que, y perdónenme los climatólogos que aluda a ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los pólenes, en el análisis de pólenes que se han depositado en el fondo de lagos o incluso en el mar. Analizando el polen, me viene a la cabeza la sábana santa de Turín, donde bueno, las investigaciones se centran en el polen de la sábana santa, para ver de qué época es, siglo XI, siglo XII, pero en fin, polen.
los anillos de los árboles, eso lo saben muy bien los Boy Scouts, ¿no? La dendroclimatología, desde la paleoclimatología se tiene que basar en estas cosas, o las cuevas, las estalactitas, las estalagmitas, o el análisis del hielo, de los glaciares, bueno, ya por no hablar de los fósiles. Anda que no hay en el norte de África, en el desierto, fósiles de lechos y dibujos en cuevas, bueno, hay pinturas rupestres donde hay ciervos, en fin, bueno, no tiene nada que ver con los desiertos. Hace poco leía que en el Egipto hay un desierto, el Valle de las Ballenas, que llaman, donde han aparecido, no sé si 100 esqueletos de cetáceos. Bueno, pues si estamos hablando del desierto de Negev, donde está, pues ha cambiado el clima, y eso es evidente, y hay métodos para averiguar esa historia del clima. Pero bueno, lo importante son las fuentes documentales. Y me interesa hablar bastante y presentarles a ustedes a un precursor español de la paleoclimatología basándose en fuentes documentales, José María Fontana Tarrats, que ha sido, de alguna manera, ahora dicen cancelado. Por eso ha sido un poquito marginado por la historiografía posterior, ¿no? Probablemente porque no publicó yo el libro que me dedicó cuando yo acabé la carrera, en el año 1977, yo había acabado 7 años y me dedicaba entonces a obra pública y tal, y me dedicó con mucho afecto a un libro. Yo no le conocía nada a este señor y me gustó tanto que le conservo como uno de los libros más importantes de los que conservo, ¿no? Era un libro no publicado por una editorial, no de imprenta, eran reproducciones en fotocopia, por así decirlo, con 300 páginas, y eso era el libro. Por eso no se conoce tanto, y la bibliografía nunca lo cita. Él escribió mucho sobre la historia del clima en España. ¿Cómo lo hizo? Pues basándose en una colección de datos que le proporcionaban. Había sido gobernador civil de Granada durante el régimen anterior, bueno, tenía una historia política importante y conseguía que le mandaran datos de los archivos parroquiales, municipales de toda España. Y con eso le van a fichas. Hay una colección de fichas de este señor en la Asociación Española de Meteorólogos, que es una fuente de información valiosísima, pero que apenas los historiadores del clima apenas citan, no sé por qué, pero apenas hacen referencia a eso. Bueno, el caso es que sobre datos de rogativas que se documentaban mucho en los archivos eclesiásticos, los archivos municipales, se hablaba aquí, rogativas tanto pro pluviam como por serenitate, para que cesara la lluvia, es decir, había que rogar tanto por una cosa como para otra, ¿no? El caso es que rogativas, por una parte, le sirven también, luego el precio del trigo, el precio de la cebada, la escasez, las plagas de langosta, todo eso estaba documentado. Y esos son los indicios que le sirven a Fontana Tarrats para reconstruir la historia del clima en España desde tiempos atrás, incluso para formular hipótesis, como la hipótesis de que el inicio de la decadencia de España pues lo marca en el año 1550, más o menos de 1550 a 1650, esa es la época crítica, que viene a coincidir con un periodo que luego se hablará de la pequeña edad de hielo, que en España también existió, con el mínimo de Maunder, etcétera, todas estas cosas que los climatólogos han dado ya como una fuente absolutamente cierta, ¿no? Y tuvo lugar en esta época, ¿no? Y basándose en eso, pues él recopilando todos esos datos, que por cierto ahora no puedo extenderme. Si tiene alguno de ustedes curiosidad, pues si se publica, ahí están mucho más extensos. Pues está todos los indicios que le sirvieron a Fontana Tarrats para reconstruir la historia del clima en España. Y ahí fue un precursor, porque luego vendría la pequeña de hielo, con Fagan, con Leroy, la de Brie, en fin, todos los que han escrito luego, pero estamos hablando ya del año 2000, cuando se empieza a hablar de la ley de Leychas, que es donde empieza a hablarse de la pequeña edad de hielo. Pero este señor Fontana ya lo había hecho en 1970. Precursor español. Y precursor también mucho más importante, no solamente en decir el clima que había habido en España en aquella época, sino también en relacionar los datos del clima con los datos de la historia. ¿Qué pasó? Pasó la Guerra de Portugal, 1640-1678, la insurrección de Nápoles, de Sicilia,
de, bueno, un montón de fenómenos que marcan también ese principio de la decadencia. Hasta entonces España, al menos en Europa, era la potencia hegemónica. Bueno, pues digamos que aparte de las guerras, se producen una serie de fenómenos que dan lugar a hambre, a plagas. Se ha hablado aquí de plagas. Por cierto, hay una plaga que me gustaría comentar. En Llerena, en 1667, hubo una plaga de langosta importantísima. Hubo que traer de Almendralejo, donde había, aquí se ha citado otro fraile, bueno, este fraile de 1667, en Almendralejo había evitado la plaga de langosta, ¿no? Invocando a San Gregorio. San Gregorio era el patrón de la lucha contra la langosta. La cosa venía de antiguo, ¿no? Entonces, las reliquias pues se paseaban de un pueblo a otro. En principio, el fraile no quiso venir a Llerena para combatirlo, pero al final ya invocaron las autoridades eclesiásticas y consiguieron que viniera el fraile aquí a Llerena, y con eso se combatió. Es verdad que se utilizaban las piernas de cerdo, se pagaban los alguaciles, y se nombraban, incluso ahora se nombran comisiones. En aquella época se nombraba un juez de langosta. Y había juez en Madrid, por ejemplo, en todo lo que es el Alfoz de Madrid, hubo también plaga de langosta, y se gastó el juez 4.500.000 maravedíes en combatir una de las plagas que había. En Extremadura y en Toledo, por ejemplo, aparte de los alguaciles, la lucha, se pagaba a los jornaleros por la langosta que recogían. Pues aparte de eso, se recogieron cerca de 500.000 fanegas. Una fanega, en términos de áridos, de grano, etcétera, son unos 55,5 litros de grano, ¿no? 500.000 de fanegas de langosta en canutillo, o sea, citado ahí cuando sale la larva, y otras 20.000 fanegas en vivo, ya cuando estaban volando por el mundo las langostas. El caso es que, bueno, había muchísima plaga. Peste, no me puedo extender aquí sobre la peste, pero eso producía pues una crisis demográfica profundísima. De 1500, la última década del siglo XVI y las dos primeras décadas del siglo XVII, es decir, 1590 a 1620, es miseria, desolación, etcétera, etcétera. Voy a acabar simplemente eludir que esta labor precursora de un español, de reconstruir la historia del clima en base a datos, a fuentes documentales, y luego relacionar ese clima con la historia, con los fenómenos históricos, ha sido una tarea de un español. Y ahora, pues Geoffrey Parker es un hispanista que seguramente todos ustedes conocen, muy famoso, por ejemplo, por los temas de haber documentado la mejor historia de Dutch Revolt, que llama, pues las guerras de España en Flandes. Pues este fue el que primero lo comentó. Bueno, pues este hombre ahora es famoso porque ha publicado, no hace muchos años, un libro que es El siglo de conflicto. Es guerras, epidemias, desastres en el siglo XVII, y lo hace a nivel, que ahora dicen los anglosajones, a nivel global. A nivel mundial, ese siglo está acompañado por un montón de crisis históricas. Ha citado España, pero en Francia la Fronda, en Rusia, por ejemplo, crisis de zar, en Inglaterra los Estuardo, Carlos I se ejecutaba, en fin, hasta incluso los mongoles, imperio mongol en la India, que este es un historiador mundial, no se ciña a España ni a Extremadura, por ejemplo, y ha publicado ese libro y ya tiene muchísimo éxito. Pero, insisto, y esto es lo que me interesa destacar como mensaje, el precursor de todo esto, muchos años antes que Fagan con La pequeña edad de hielo o que Geoffrey Parker con El siglo del conflicto, pues fue un español, marginado y cancelado, probablemente porque no estaba en ámbitos académicos, y no se puede ser intruso, y yo soy de una profesión que son muy corporativistas, no se puede ser intruso en este tipo de cosas, ¿no? Y lo segundo, porque no pudo publicarlo, publicó temas políticos, pero no temas de climatología histórica. Y lo tercero, por este tipo de cosas. Así que muchas gracias por su atención, y lo siento mucho, pero es que llevamos media hora de retraso.